Bien, comenzamos entonces. Recordemos que el bloque 1, que en el caso de esta materia, en lugar de unidad, vienen como bloques, pero es el equivalente, se llama habilidades del pensamiento. Ya analizamos los distintos tipos de pensamiento, vimos por ahí muy a grandes rasgos el proceso cognitivo. Y bueno, el tema 2 de esta unidad es habilidad lectora. Vamos a analizar algunos aspectos de la lectura, qué es una lectura, tipos de lectura, técnicas de lectura. Y bueno, la finalidad es entender más ampliamente qué es la lectura, partiendo del hecho de que lectura no solamente implica la visualización, ¿no?, de una serie de caracteres a través de nuestra vista, y eso ya es leer, ¿no? Bueno, sí lo es tal vez en un sentido muy simple, pero pues vamos a profundizar un poco más en ello, ¿sí? Bien, ¿qué es la lectura? Pinzas dice que la lectura es una interacción entre el lector y el texto. Es decir, hay un momento en el que obviamente el lector inicia, inicia de manera voluntaria esa interacción en el momento en que toma un texto y lo comienza a leer, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad? Bueno, el lector busca comprender el mensaje que este texto conlleva. Ajá, y en este proceso, pues realiza predicciones, anticipa, desarrolla expectativas con respecto al cual va a ser el mensaje, ¿no? Es decir, en medida que vamos leyendo, a menudo nosotros nos anticipamos y hacemos suposiciones y conjeturas sobre cómo va a terminar o sobre qué rumbo va a tomar, si se trata de una historia, bueno, dependiendo del tipo de texto, pero somos tendientes a ir interpretando, y a la par de la interpretación también vamos imaginando qué es lo que sigue dentro de ese texto. Es una práctica pues muy común. Cuando leemos, dice entonces que la lectura, como les decía, es un proceso que inicia el lector, y la intención del lector es decodificar el mensaje, es decir, interpretar, entender, comprender, captar lo que el texto me quiere decir. Y en ese contacto pues activan actividades cognitivas complementarias. Por eso les decía que una lectura implica un razonamiento, implica una interpretación, implica un análisis, implica una comprensión, en fin, ¿no? Y la lectura, por lo tanto, en sí es un proceso complejo, y este proceso de lectura requiere un antes, un durante y un después, ¿no? ¿Quién me puede decir qué viene a su mente o qué pueden entender o pensar cuando decimos que la lectura requiere una intervención antes, durante y después? Que hay como que prestarle mucha atención. Hay que prestarle más atención. Bueno, sí, definitivamente, si queremos comprender realmente lo que estamos leyendo, tenemos que prestarle atención, ¿no? ¿A poco no nos ha pasado cuando, por ejemplo, estamos leyendo las instrucciones de un artículo que acabamos de comprar, o las instrucciones de algún medicamento, del mismo celular, de la televisión que estamos poniendo? Nos adentramos tanto en la lectura y lo atendemos con tanto cuidado que de repente nos hablan y ni escuchamos. O, perdón, ¿qué me dijiste? Porque estamos concentrados, ¿no? Y realmente porque tenemos en ese momento la necesidad de comprender cómo funciona el producto del cual estamos leyendo el instructivo, y pues como lo queremos usar, pues nos surge entender cómo y nos concentramos de más, ¿no? Entonces sí, requiere una atención más específica, pero en este sentido se refiere a lo que tenemos o debemos hacer, o lo que implica antes, durante y después de la lectura. ¿Sí? Esa atención debe ser constante, antes, durante y después también. ¿Por qué? Porque la finalidad de la lectura es aprender. Si yo solamente leo
si como decía su compañero, leo sin poner atención, solamente leo por leer o estoy distraído, estoy pensando en otra cosa y según yo estoy leyendo, pues solamente me quedo en leer, ¿no? Pero cuando yo leo correctamente, cuando leo con atención, entonces puedo comprender. Y si yo comprendo lo que leo, entonces construyo conocimiento y aprendo, ¿sale? Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. De hecho, en la semana 4 de metacognición vamos a aprender, ¿no? Con base o vamos a aprender a través de la lectura, ¿sí? Pero bueno, la finalidad de la lectura, que quede como una forma de introducción, es comprender y aprender. Para eso leemos, ¿sale? No puedo aprender sin comprender. Y si leo y no comprendo, entonces prácticamente no estoy haciendo una correcta lectura. Por lo tanto, pudiéramos decir que estoy desperdiciando tiempo porque no estoy comprendiendo lo que estoy leyendo, ¿sale? Pueden intervenir muchos factores, como la falta de atención, no tener una correcta técnica de lectura, no tener interés en el texto que estoy leyendo, la situación del momento, algún problema, alguna preocupación, bueno, todo esto puede influir, pero al final, pues la finalidad, válgame la redundancia, es comprender y aprender, ¿sí? Los momentos de la lectura, según Solé, que es lo que mencionábamos hace un momento, el antes, el durante y el después, dice que el momento antes tiene la finalidad de explorar los saberes previos, despertar el interés por la lectura y hacer predicciones sobre el texto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando ustedes tienen por primera vez contacto con un texto, cual sea el texto, ¿no? Sea por lectura recreativa o por cuestión académica, por alguna tarea o por alguna recomendación, al final el momento antes es este. Cuando tienes contacto por primera vez con el texto, ya sea porque les diga yo, ¿no? Les acabo de subir al Drive una lectura sobre sobre motocicletas, ¿no? Bueno, si te gustan las motos o no te gustan, va a influir en tu interés, por supuesto. Pero cuando tú sabes de entrada que les subí una lectura sobre las motos y la tienen que leer porque es una actividad académica, de entrada comienzan a explorar tus saberes previos. Sabes qué es una motocicleta o no, si sabes su funcionamiento o no, los tipos de motocicleta, etcétera, ¿no? Puede despertar el interés de acuerdo al tema, ¿no? Si te gustan las motocicletas, vas a decir, vale, qué padre, ya lo quiero leer, ¿no? Es de motos y ya, ¿no? Y las predicciones sobre el texto, ¿no? Si yo les digo, es una lectura sobre motocicletas, tal vez lo dejo muy ambiguo y tú puedes pensar, pero ¿cómo sobre motocicletas? Sobre tipo, sobre velocidad, sobre mecánica, no sé, ¿no? Ahora, si yo les digo, es una lectura sobre la historia de la motocicleta, bueno, ya les estoy dando algo más específico. Y si ustedes lo están leyendo también, pues en el título lo pueden predecir, ¿no? Entonces, bueno, de entrada entras en contexto con tus conocimientos previos, también ahí nace el interés o no por lo que vas a leer, y también entonces puedes predecir cómo va a estar o de qué va a hablar o imaginarte cuál va a ser ese contenido. A eso se refiere con un momento antes. El momento durante, bueno, obviamente al leer, tú vas generando algunas hipótesis o predicciones, conjeturas, teorías sobre cómo va a seguir su curso la lectura, ¿no? Y aquí es más claramente, por ejemplo, si están leyendo una historia, una novela, ustedes de repente van leyendo y no manches, ¿no? Se me hace que, no sé, ¿no? En la novela tal vez hay una infidelidad, ¿no? No, se me hace que lo va a cachar o la va a cachar, ¿no? Y ya vas como que de pronto generando tus hipótesis. Es que si lo cacha, no manches, porque esto, pero si no lo cacha, también aquello, ¿no? Y no, pero se me hace que, o al revés, ¿no? Se me hace que va a conocer a alguien, no sé, ¿no? Todas estas cosas se dan durante la lectura. ¿Por qué? Porque tú al leer, pues vas generando deducciones y tus ideas, te vas adentrando, tu imaginación entonces se activa. Y bueno, a eso se refiere. Y dice que también vas a ir descubriendo el significado de palabras según el contexto.
Es decir, dos cosas, ¿no? En primera, hay palabras que de acuerdo al contexto pueden interpretarse de diferente forma, puede cambiar su significado, ¿no? Hay palabras. Y también puedes incluso ni siquiera saber el significado de una palabra y tú puedes llegar a deducirlo simplemente por el contexto, ¿no? A lo mejor es una palabra que nunca has escuchado, pero de la misma apreciación de la lectura, pues tú dices, ah, esto quiere decir esto, ¿no? Y bueno, eso lo haces durante la lectura. Y el momento después dice que vas a realizar entonces la comprensión de la lectura. El después es muy relativo, ¿no? Puede ser después de leer una línea, después de leer un enunciado, después de leer un párrafo, después de leer un capítulo o después de leer todo el libro. Ajá, pero al final de tu sesión de lectura viene la comprensión. Es decir, normalmente cuando estás leyendo estás más preocupado por armar el rompecabezas en tu cabeza de todo esto que comentábamos en el durante y de darle significado y sentido a todo lo que estás leyendo, de armarlo, que de comprender como tal lo que estás leyendo. Entonces, digamos que no te distraes con la comprensión hasta que finalizas, decía yo, una sección, un párrafo, un capítulo. Entonces ya comienzas a realizar ese análisis mental de comprensión. ¿Sale? Entonces, después de la lectura viene la comprensión y dice que puede darse esa comprensión en sus tres niveles, que es literal, inferencial y crítico. Ahora bien, yo les pregunto, Catherine, ¿a qué crees que se refiere el sentido, perdón, la comprensión literal? Luz, ¿a qué crees que se refiere la comprensión inferencial? Y Sophie, ¿a qué crees que se refiere la comprensión crítica de la lectura? Primero, Catherine, y en ese orden, por favor. Catherine. Sophie mejor se fue. ¿No estás, Catherine? Luz, ¿tampoco estás? Sí, profe, sí estoy, pero estoy esperando a que hablen mis compañeras. Creo que ya se fue. A ver, ¿a qué crees que se refiere la comprensión de lectura inferencial? Puede ser que hace referencia como que al momento que lees, como te despierta así el interés o supones de lo que va a tratar. Ajá, es más preciso suponer, inferir, Suponer así. deducir, suponer de qué es lo que, De lo que va a tratar la lectura. No, ahí ya es lo que trató, lo que te querían decir, Ajá. porque ya es, acuérdate que es el momento después. Pero sí es correcta la apreciación, nada más que sería más bien lo que trató, lo que el autor te quiso decir. Ya como comienzas el análisis de comprensión, cuando hablamos de una comprensión inferencial, entonces ya nos referimos a lo que el autor me quiso decir, ¿no? Lo que no lo dijo literalmente, pero lo dijo, que es el segundo paso, ¿no? Cuando hablamos del nivel de comprensión literal, nos referimos a la parte textual, al mensaje explícito, literal, tal cual, como dice la chaviza, ¿no? Entonces, literal, dicen mucho, ¿no? Entonces, esa comprensión literal se refiere a eso, tal cual, ¿no? La comprensión inferencial, por otro lado, ay, perdón, ya me pasé. Aquí está. La inferencial, como tú decías, es como una deducción, ¿no? Y la crítica ya implica un criterio, un juicio personal. Ahorita vamos a desglosar cada una de ellas. El nivel de comprensión literal dice que es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto, como decíamos, ¿no? Tal cual. ¿Qué se da en esta comprensión? Bueno, puedes identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes, modo, ¿no? Lugar, que tiene que ver con espacio. La secuencia de sucesos o hechos, ¿no? Cuando ya estás comprendiendo, bueno, no, lo que pasó es ta. O cuando te dejan leer un libro y te preguntan al respecto, o tú leíste un libro y lo estás platicando,
como que armas, ¿no? Los hechos. Incluso hay historias que lo que lees es como el final, luego lees la parte 2 que pasó antes y lees la parte 3 que pasó primero. Eso es muy común también en las películas. Entonces, una vez que estás comprendiendo esta parte, entonces ya tienes la capacidad de armar, ¿no? El orden. Captar el significado de palabras y oraciones. Encontrar el sentido a una palabra de múltiple significado. Les decía hace rato, ¿no? De acuerdo al contexto puede cambiar el significado de una misma palabra. Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. Solamente antónimos, sinónimos son palabras que se escriben diferente pero significan lo mismo. Los antónimos son palabras con significados opuestos y los homófonos en este caso pues son palabras que se escuchan igual pero tienen un significado y escritura diferente, pero pueden variar incluso por una palabra, ¿no? Si yo digo me voy de casa, pues depende de cómo se escriba casa. Si me refiero a que me voy de mi hogar, me voy de cacería, de patos, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere y todas esas cuestiones las puedes identificar en el nivel de comprensión literal. En el nivel de comprensión inferencial, que es lo que comentaba su compañera, es establecer relaciones entre partes del texto para inferir, deducir, ¿no? Información, conclusión o aspectos que no están escritos. Entonces, en esa inferencia que comentábamos, se trata de realizar una deducción del mensaje que no estaba escrito de forma literal, que no estaba tal cual. ¿Sí? Y en este nivel de comprensión puedes predecir los resultados, deducir enseñanzas y mensajes. O sea, lo que quiere decir es que si yo me porto mal, me va a ir mal, ¿no? Por ejemplo. Plantear ideas sobre el contenido, inferir el significado de palabras, incluso si yo no sé qué significa la palabra, solo por la lectura puedo entender o darle un significado a la palabra, aunque sea la primera vez que veo esa palabra. E interpretar el lenguaje figurativo. El lenguaje figurativo, pues es lo contrario al lenguaje literal, ¿no? Que habla en doble sentido, ¿no? Que tiene un mensaje oculto dentro de él. Y bueno, todo esto se realiza a través de la inferencia. ¿Sale? Y finalmente, el nivel de comprensión crítica, que recuerden que no es lo mismo ser crítico que criticón, pero un sentido crítico pues implica un juicio de valor propio, un juicio personal respecto a algo. Dice que implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos. Obviamente, para que yo juzgue un texto, para que yo pueda emitir mi propio criterio, viene de crítica, requiero algunos conocimientos previos del tema, pues de lo contrario, difícilmente yo podría realizar una crítica de algo que desconozco completamente, ¿no? Y en este nivel de comprensión, pues se puede dar el juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión. Eso es importante. Primero, juzgar, pues implica, como ya dijimos, ¿no? un juicio propio respecto al texto, una crítica constructiva, ¿no? Distinguir un hecho de una opinión es importante porque tal vez si yo no sé y el autor dice la naranja es una fruta muy salada, pues eso es una opinión. Tal vez a ti te sabe salada, tal vez tú lo escribes así, pues es tu opinión, pero la realidad es que la naranja no puede ser salada, puede ser dulce o no dulce, puede ser simple quizá, pero salada no. Puede ser ácida o hasta amarga, ¿no? Pero salada nunca. Entonces, eso es una opinión y no un hecho, y entonces yo soy capaz de discernir entre la opinión y el hecho, ¿no? Porque no todo lo que diga el autor es cierto, ni todo lo que leo en un libro es la verdad absoluta. Por eso es importante poder realizar este análisis crítico al respecto. ¿Sale? Y captar sentidos implícitos, obviamente lo que estábamos comentando, ¿no? Si tiene el texto un sentido no muy claro en la simple lectura, bueno, pues ya cuando profundizas puedes captar lo que
lo que el texto te quiere decir en un sentido implícito, y analizar la intención del autor, ¿no? Por ejemplo, hay lecturas que pretenden convencerte de algo, ¿no? Por ejemplo, hay unos libritos, y con mucho respeto a cualquier creencia, ¿no? Pero es un ejemplo. Hay algunos libritos de ciertas religiones que cuando tú los lees, pues sí tienen cierta información sobre teología, sobre cuestiones de la religión, pero cuando tú lo lees, dices, no, pues me va llevando, me va guiando a venderme una idea y un punto de vista en ese contexto religioso, ¿no? Entonces, eso está escrito sí para aprender, sí para analizar aspectos teológicos, pero también tiene una intención el autor que es convencerte de algo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o algún tema publicitario, ¿no? Primero lees y muy padre y dices, no, pues cuídate y desintoxica tu colon porque pues actualmente tanto por ciento de la población tiene padecimientos, bla, bla, bla. Y al final, pues te dan la recomendación del producto, ¿no? Entonces dices, bueno, la intención del autor primero es informativa, pero tiene la intención de venderme algo. A eso se refiere. Y bueno, juzgar la estructura del texto, ¿no? Ya en este sentido crítico, cuando tienes experiencia leyendo, cuando has leído varios libros, cuando tienes desarrollada un poco esta habilidad, pues ya puedes decir, ¿no? Pues aquí le faltó una coma, este punto y seguido era punto y aparte, por ejemplo, ¿no? O están un poco desordenadas las ideas, yo creo que lo correcto es y lo ordenas, ¿no? Esto lo hacemos mucho nosotros cuando preparamos el material para las clases, pues es un texto de 20 hojas y yo hago 7 diapositivas, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos todo esto, ¿no? Extraemos lo necesario para la sesión y estructuramos el texto de tal forma que pueda ser comprendido y no saturarnos de información, ¿no? Entonces, este tipo de situación se da en el nivel de comprensión crítica. ¿Sale, chicos? Esto es a grandes rasgos el aspecto de la lectura. Todavía vamos a profundizar un poco más al respecto. No sé si hasta aquí, chicos, alguien tenga alguna duda. No, profe. No, profe. Ok, pues muchas gracias por su atención. Por hoy, hasta aquí lo vamos a dejar.